Mi nombre es Ángel Yera Alcántara González y pues voy a hablarle del paper que escogí para presentar. En español se llama Distilbert, un modelo más pequeño, rápido y ligero. El desafío de los modelos grandes. En los últimos años, el número de parámetros de los modelos de lenguaje ha crecido de forma casi exponencial. El original, BERT Base, publicado en 2018, ya tenía 110 millones de parámetros y pesaba unos 440 megas en precisión de 32 bits. BERT Large triplica esa cifra con 340 millones y supera el giga de memoria. Después vino GPT-3 con 175 mil millones, requiere más de 700 gigas y no cabe pues en una computadora, en una GPU convencional. Entrenar BERT Large desde cero consume aproximadamente 1000 GPU por hora y genera unas 300 toneladas métricas de CO2, cantidad equivalente al consumo anual de electricidad de alrededor de 60 hogares en Estados Unidos. En inferencia de los problemas persiste. Para responder una única pregunta en CPU base se tarda aproximadamente entre 250 y 300 milisegundos, lo que introduce latencias perceptibles en aplicaciones interactivas. En un dispositivo móvil, por ejemplo, el obstáculo principal es la memoria. Los 440 megas de un modelo estándar supera la RAM disponible en teléfonos de gama media. Todo esto plantea la pregunta central de este trabajo. ¿Podemos reducir de forma significativa el tamaño y la latencia sin perder la mayor parte de presión alcanzada? Podemos ver una gráfica del conteo de los parámetros de varios modelos de aprendizaje. Aquí está el BERT Large que mencionamos anteriormente, GPT-2, y pues así nos vamos. Este es de los más nuevos que ha salido. Y aquí se encuentra Distilbert, que es del que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de qué es BERT, que es el modelo pues en el que se basa este. BERT es una pila de 12 capas Transformers de tipo encoder, cada una con 768 dimensiones y 12 cabezas de autoatención. Su preentrenamiento combina dos tareas. La primera tarea es Masked Language Modeling. Se selecciona el 15% de los tokens de cada secuencia y se reemplazan por la etiqueta más. El modelo debe predecir la palabra original basándose en el contexto bidireccional. Por ejemplo, si presentamos la frase el gato en el tejado, el sistema debe poner verbos como el gato maulla, el gato duerme, valorando la coherencia gramatical y semántica. La segunda tarea es Next Sentence Prediction, que se juntan dos oraciones. Un 50% proceden de segmentos reales contiguos y el otro 50% se combina de una forma aleatoria. El modelo decide si B sigue lógicamente A, capturando relaciones discursivas. Tras varias decenas de muchos pasos en un corpus de 160 gigatokens, Book más Wikipedia en inglés, el modelo obtiene representaciones genéricas que luego se ajustan con pocas épocas a tareas como las de glue, squat o clasificación de sentimiento. El problema es que el poder representacional conseguido trae un alto costo computacional, que pues se viene siendo lo que dijimos en la diapositiva pasada. Ahora vamos a ver cómo se soluciona, y esto es con Distilbert, de lo que trata nuestro paper, la solución compacta. Distilbert parte de la arquitectura de BERT base, pero aplica tres simplificaciones estructurales. Primera, reduce la profundidad, pasa de 12 a 6 encoders. En otras palabras, conserva exactamente la mitad. Segunda, elimina el token type embedding, que en el BERT original diferenciaba segmento A del segmento B para las tareas. Y la tercera es que descarta el pooler, la proyección adicional sobre el vector CLS, que se usaba sobre todo para clasificar oraciones. Con estas decisiones, el número de parámetros baja de 110 millones a 66 millones, una reducción del 40% aproximadamente, y el tamaño del archivo cae de 440 a 207 megas. En CPU de servidor, la latencia por inferencia se reduce a un 60%. Por ejemplo, en un iPhone 7 Plus se mide un factor de 1.7 de aceleración de 214 milisegundos a 62 milisegundos, manteniendo el 97% del rendimiento de BERT base según el benchmark de Glue. Estas cifras indican que no hace falta un rediseño completo para lograr modelos más accesibles. Basta con una comprensión guiada por el conocimiento del modelo maestro, que pues es lo que vemos aquí. En resumidas cuentas, Distilbert reduce el tamaño del modelo en un 40% y mantiene el 97% de sus capacidades de comprensión del lenguaje. Este es un 60% más rápido en tiempo de inferencia. Esto es ideal para aplicaciones en tiempo real. Y pues tiene un menor costo computacional, ya que su preentrenamiento es más económico y ocupa pues menos capacidades computacionales. Aquí vemos un poquito una comparación de el Distilbert base con el BERT base con el Distilbert
que estamos manejando, que como vemos es bastante reducido, casi un 40%, y mantiene un score bastante similar, bastante aceptable. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de la destilación de conocimiento en Distilver. El mecanismo que posibilita la comprensión controlada es la destilación de conocimiento. Esta idea fue introducida por Hinton en 2015. Se inspira en la relación profesor-alumno, un modelo grande que en este caso le llamamos profesor, resuelve cada ejemplo y entrega no solo la etiqueta correcta, sino las probabilidades completas sobre todas las clases. Esas llamadas sub-targets contienen información relativa a la incertidumbre y a la similitud semántica entre clases que jamás aparece en una etiqueta one hot. Por ejemplo, ante la palabra oculta felín, el profesor podría repartir la probabilidad de 0.78 a gato y 0.17 a animal, y solo un 0.05 a dog. El alumno aprende no solo a elegir cat, sino a situar animal como segunda opción razonable, por las probabilidades, recogiendo matices. Para amplificar estas señales se introduce un factor de temperatura, aquí fijado en 7, perdón, en 2. La temperatura suaviza los logits dividiéndolos, de modo que las clases secundarias no queden aplastadas por la máxima. El resultado es un alumno capaz de realizar casi lo mismo que el maestro con una fracción del tamaño. Hablemos un poquito más de la triple loss de Distilbert. El entrenamiento se basa en una combinación de tres funciones de pérdida. El 40% del peso corresponde a la pérdida de Masked Language Modeling, equivalente a la usada por BERT. Mantenerla permite que el alumno siga interiorizando la estructura estadística del idioma en sus propios parámetros. El 30% se asigna a la cross entropy de destilación. Aquí se comparan las distribuciones de probabilidad del profesor y del alumno tras aplicar la misma temperatura. Este término obliga al alumno a imitar las salidas del maestro. El 30% restante corresponde a la pérdida de coseno entre los vectores ocultos de capas. Con ella se alinea no solo la salida final, sino el recorrido interno de las representaciones. Los autores muestran mediante un estudio que suprimir cualquiera de los tres términos provoca bajadas superiores a un punto en el promedio GLU. La sinergia de los tres objetivos es tanto fundamental para mantener la calidad. Aquí vemos un poco cómo es este sistema de teacher y del maestro y del estudiante, donde aquí tenemos un database largo. eh, Aquí tenemos pues el modelo, hacemos destilación y tenemos un modelo un poco más simple con training data más simple. Y pues con eso obtenemos muy buenas predicciones. Ahora hablemos de la arquitectura e inicialización. Distilbert conserva una anchura de 768 dimensiones y 12 capas de atención y 12 cabezas de atención por capa. De esta forma, las matrices de proyección mantienen capacidades para captar dependencias complejas. La inicialización no parte desde ceros. Se copian las capas pares, como la segunda, la cuarta, sexta y así, del modelo maestro a las posiciones 1 a 6 del alumno. Se omite la copia de la capa Pooler y de los embeddings de tipo. Este arranque heredado aporta a cada capa una jerarquía semántica ya estabilizada. Entrenar desde pesos aleatorios degrada la exactitud en alrededor de 4 puntos en glue. Que bueno, aquí es lo que nos dice, arquitectura simplificada. Distilbert mantiene la arquitectura general de BERT, pero elimina los embeddings de tipo token y pooler. Esto reduce el número de capas a la mitad. Inicializamos estratégicamente todo. El estudiante se inicializa a partir del maestro, tomando una de cada dos capas y así aprovechando una dimensionalidad. Y pues la eficiencia computacional, ya que la reducción de capas tiene un mayor impacto en esta eficiencia computacional. Y pues bueno, hablemos del entrenamiento y datos de Distilbert. Para evitar sesgos de corpus se reutilizan exactamente Book Corpus y Wikipedia, que son 160 gigatokens de texto limpio en inglés. El lote efectivo es de 4096 secuencias de longitud, logrando mediante gradient accumulation sobre 8 GPUs Tesla V100, así se hizo la prueba. El optimizador es Adam, con un learning rate máximo de 5 a la menos 4. Un warm-up lineal de 10.000 pasos y decaimiento lineal posterior. Se entrena en 90 épocas, lo que equivale a 44 horas GPU para comparar. Ver base tardó alrededor de 128 horas en un hardware similar. Ver Lerch alrededor de 300 horas. O sea que es una gran mejoría.
La tarea Next Sentence Prediction se descarta eliminando el 15% de los pasos y ahorrando cómputos si observarse un impacto negativo en los resultados finales. Que pues es un poco lo que vemos aquí por pasos. Distiller se destila en lotes muy grandes, para aprovechar la acumulación de gradientes. Hay un enmascaramiento dinámico que se utiliza en enmascaramiento y se omite el objetivo de predicción de la siguiente oración. El corpus de entrenamiento ya vimos que es el de Wikipedia en inglés y Toronto Book Corpus. Y pues al usarse 8 GPUs B100 de Tesla, eh, durante aproximadamente 90 horas se demostró una eficiencia notable. Y pues aquí podemos ver los resultados del GLUE. Que bueno, el promedio sin la tarea WNLI asciende a 79 puntos para Verbase y a 77 puntos para Distilver. Esto supone retener un 97% de puntuación con un 40% menos de parámetros. En tareas de sentimientos como lo fue el SST2, la diferencia es de apenas un punto. En paráfrasis, MRPC QQP, la caída es de menos de un punto. El caso peor es RTE, este de aquí, que, pues bueno, es la inferencia textual sobre enunciados cortos, donde se pierden 9 puntos. Los autores lo atribuyen a la reducción de profundidad, porque las capas altas suelen capturar razonamiento en frases compuestas. Aún así, Distilver se sitúa por encima de modelos anteriores como Elmo y supera ampliamente a LSTM, que pues aquí vemos un poquito cómo están comparado con Elmo, el base y Distilver, donde vemos que realmente no hay mucha diferencia con el ver base. Y pues bueno, ahora hablemos del rendimiento en tareas descendentes y de velocidad. En clasificación de sentimiento, IMDb, que contiene 25.000 reseñas, Verbase obtiene 94.7% de precisión y Distilver 94.1%. La diferencia no es estadísticamente significativa al 95% de confianza. En Squad B1.1, el F1, que todos estos son benchmark, el F1 baja 3.9. Sin embargo, añadiendo una segunda fase de destilación específica sobre el producto conjunto de preguntas, el margen se reduce a 1.2, muy aceptable para aplicaciones productivas. Respecto a velocidad, en un procesador similar, el Verbase necesita 140 milisegundos por secuencia y Distilver solo 85. En móvil, en un iPhone 7, pasa de 214 milisegundos a 62. Lo cual pues es muy bueno, significa que ocupas mucho menos poder computacional y obtienes resultados muy similares. Y pues bueno, hablemos de los estudios de ablación y trabajos relacionados. El estudio de ablación confirma la importancia de cada componente. Sin inicialización heredada, el promedio de GLUE se desploma 3.8. El alumno parte demasiado lejos. Sin la pérdida del coseno, la bajada es de 2.2. Señal de que alinear representaciones internas es crucial para evitar derivada semántica. Suprimir la pérdida MLM apenas resta 0.7, pero introduce oscilaciones y ralentiza la convergencia, de modo que se mantiene. Comparación con otros métodos, TinyBird reduce a 4.4 millones de parámetros, pero requiere destilar de nuevo para cada tarea, lo que incrementa mucho la complejidad operativa. MobileBird emplea convoluciones separables y alcanza 25 millones de parámetros, aunque su entrenamiento es más caro. Albert comparte matrices entre capas, logrando eficiencia en memoria, pero no mejora la latencia. Y Distilver ofrece un compromiso equilibrado sin alterar la arquitectura original. Y bueno, hablemos de las conclusiones. Destilar la profundidad mientras se conserva la anchura permite reducir un 40% del tamaño y un 60% de la latencia, manteniendo el 97% de la calidad. Esto habilita despliegues on-device para chatbox, filtrado de toxicidad, traducción ligera con un menor consumo energético, a su vez menor huella de carbono. Las líneas futuras incluyen, uno, la destilación multilingüe sobre Ember para cubrir más de 100 idiomas. Dos, Quantization Aware Training, que podrá cuadruplicar la velocidad de mantenimiento y precisión. Y tres, destilación con conjuntos de maestros, por ejemplo, Bert y Robert A., para heredar fortalezas diversas y reducir sesgos. En resumidas cuentas, Distilver demuestra que la comprensión guiada es una vía estable para democratizar los grandes modelos del lenguaje. Y pues bueno, ahora vamos con el código.
Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Vamos a ver mi código de Distilbert Text Classification Demo, donde voy a enseñarles un poquito cómo funciona, hacer unos cambios. Y pues así, este código está basado en el paper Distilbert, a Distilled Version of BERT. Y pues este notebook entrena un modelo de análisis de sentimientos con el dataset SST2. Y pues bueno, vamos a correrlo para que vean que todo funciona correctamente. Aquí pues sí, instalamos transformers en caso que no lo tengamos, que son modelos de Hugging Face. Aquí viene Distilbert. Importamos pues todas estas librerías que nos han sido de ayuda siempre. Y pues bueno, aquí lo que hacemos es cargar el dataset SST2 que es de sentimientos, el cual son, si no mal me equivoco, como 67,000 frases mini reseñas de cine sacadas de Rotten Tomatoes. Se descarga automáticamente desde el hub de Glue y se cachea. Aquí pues vemos, para mostrarles cómo es, nos muestra los 10 primeros, que es la frase, y aquí los labels que son pues cero me parece que es cuando es negativo y uno cuando es positivo. Aquí pues confirmamos la estructura antes de tokenizar. Después vamos con la tokenización de Distilbert, que pues bueno, el tokenizador FAST lo que hace es que está implementado en ROS, me parece, y es más veloz. El truncation true es pues para que recorte las frases a máximo a 628 tokens. El maxFile pues rellena con pad hasta 128. Nos devuelve inputs ID y attention mask. Luego aplicamos la tokenización al dataset. Ahora el dataset es TensorReady para PyTorch. Luego cargamos el modelo preentrenado de esta forma, que pues es el encoder de 6 capas Transformer, 66,000 parámetros, y ya entiende inglés, que es este que está aquí, que es el mismo que está en el paper. Y pues usamos NumLabel 2 para configurar la capa de línea final. La cabeza por defecto me parece que es dropout.2 más líneas de 1500 parámetros. Ahora pues definimos nuestras métricas. Eh, de esta forma usamos SSKit para calcular exactitud. Convierte los logits a una clase predicha con argmax. Vemos los argumentos de entrenamientos, que pues usamos dos épocas por 2000 ejemplos, que son unas 250 actualizaciones. El learning rate, pues según leí es estándar para un fine tuning. Y pues la evaluation strategy epoch evalúa tras cada época. Eh, También usamos dos épocas porque dicen que es un estándar y para que corra rápido. 16 de backside y pues eso. Luego configuramos el entrenamiento del modelo, lanzamos el trainer, que pues bueno, tenemos un subset de 2000 train más 500 para una demo rápida. El trainer construye data loaders y mueve tensores a GPU. Una salida típica debería ser de epoch loss.36, como podemos ver aquí, que pues la entrena, esto es lo que se tardó. Vemos cómo va mejorando su training loss con cada paso hasta llegar a punto 19. Este es el modelo original, tal cual descargado de como viene. Y pues bueno, vemos la evaluación del modelo, que aquí nos da los datos, que nos da una accuracy en evaluación de punto 86, muy bueno, y nos dice las épocas y todo eso. Ahora vamos a verlo cómo funciona con nuestro texto. Para ello, pues mandamos todo a GPU para que sea un poco más rápido. Usamos softmax que para convertir a probabilidades que suman 1. Y pues podemos ver que si usamos esta frase de I love this course, el sentimiento es positivo. Aquí nos da las probabilidades, que pues el punto 96 dice que va a ser positivo y solo un punto 03 negativo.
bastante acertado. Y con ese mismo modelo vamos a probar con todas estas frases. Y pues bueno, lo que vemos es que latinó a todas. Aquí vemos la predicción que hizo y el resultado real. Esta última pues la hice un poquito para que para que le batallara, pero pues realmente latinó. Vemos que pues la respuesta correcta tiene probabilidades muy buenas, en esta un poquito más igualadas, pero sigue atinándole. Ahora vamos a hacer modificaciones a nuestro modelo. Esto pues para lo que nos pedía de entenderlo un poco más. Lo que hacemos aquí es que añadimos a la cabeza 200.000 parámetros nuevos, aumentan la capacidad. eh, Esto hace que pueda necesitar un poco más de pasos para converger. Eh, pues sí, cambiamos el dropout del clasificador, añadimos una capa oculta con ReLU al clasificador y pues lo que dije que obtenemos probabilidades con softmax. Y lo pasamos al device, volvemos a probar las mismas frases. Y lo que vemos es que aquí ya empieza a tener algunos problemas, que es la proyección fue negativa y debió de haber sido positivo. Está bastante igualada, pero sigue siendo pues está casi adivinando. Y esto es porque estamos entrenando los pesos, le estamos dando pesos negativos, digo, perdón, aleatorios, porque aún no hemos reentrenado el modelo. Entonces, vemos que aquí solo cambiando pues estas cosas no nos funcionó correctamente. Ahora le volvemos a dar train con estos nuevos datos y vemos que el training loss mejora bastante bien. Tenemos ahora una accuracy de 0.86, bastante parecido al original. Volvemos a probar con las mismas frases y vemos que aquí vuelve a tener resultados pues positivos, resultados que queremos obtener. El positivo lo clasifica como positivo y todos de forma correcta. Aquí siento yo que lo hace un poco más agresivo. Las probabilidades ya no están tan igualadas como estaban anteriormente, se va directamente por una. Aquí esta que la puse según yo para que batallara un poquito, pues vemos que no batalla mucho. Y pues eso sería todo de mi parte. Eh, pues esta variabilidad también puede deberse a que no usamos una seed exacta eh, para entrenarlo y también el agregar más épocas podría eliminar esta variabilidad. Y pues en conclusión, mostramos cómo tokenizar datos, explicamos encoder frente a cabeza, cambiamos ligeramente la cabeza y pues vimos que un mismo entrenamiento de dos épocas puede arrojar salidas muy distintas. Una vez que la cabeza ya está afinada, dos cabezas bastan. Cuando la reiniciamos, el éxito depende de cuán cerca arranque de un buen mínimo. Y pues bueno, espero que les haya quedado más claro nuestro ejemplo de Stilbert. Y pues muchas gracias por su atención.